Bueno, muy bien. Arranquemos entonces. Lo que le quería mostrar hoy es una visión abuelo de pájaro de varios aspectos que vimos a todo lo largo del curso que, bueno, de potenciales aplicaciones, de cosas que estuvimos viendo ahora en el curso y que vamos a ver en lo que queda, de potenciales aplicaciones en medicina, en salud humana, en la clínica, como quieran decirlo. Algunas que pueden ser de una aplicación muy rutinaria, muy de la clínica diaria, otras obviamente van a ser más excepcionales para ciertas personas o para ciertas familias. ¿Ah? Yo siempre trato los teóricos que hago en este curso, como este, por ejemplo, que sean teóricos un poco de síntesis, ¿sí? O sea, que sinteticen varias cosas que ya vimos en el curso, por supuesto agregando algunas informaciones nuevas, pero cosas que ya vimos en el curso, contextualizarlas o ponerlas hacer una síntesis, debí decir, en relación a los otros temas. Entonces, eso es lo que voy a tratar de hacer ahora en relación a las aplicaciones en medicina de la genética o posibles aplicaciones en medicina de la genética. Lo mismo trato de hacer con los videos orientadores que están distribuidos a lo largo del curso, es decir, un poco ordenar y sintetizar lo que vamos viendo y lo que vamos a ver. ¿Sí? Así que acaba de ser lo mismo. Eh, Se habla hoy, para mí son términos que yo los uso de forma indistinta, ¿no? Entre medicina genética, genética médica, genética clínica, medicina genómica. Lo podemos considerar como términos intercambiables hoy en día. Básicamente es considerar la genética como una especialidad dentro de la medicina y herramientas de la genética que van desde hacer la historia familiar y decir esto es dominante recesivo hasta secuenciar todo el genoma o analizar el transcriptoma de todos los tejidos, ¿no? No tiene por qué ser todo high-tech, pues hay distintos tipos de herramientas. ¿Ah? Entonces, sus aplicaciones en medicina. Entonces, hoy en día tenemos un montón de conocimiento que nos puede nutrir desde la genómica, desde la biología molecular, por supuesto desde la clínica, que nos dan herramientas y nos dan situaciones, problemas a solucionar, ¿sí? De varios puntos de vista, pero sobre todo desde un punto de vista diagnóstico, y eso lo integraríamos en la medicina genómica. Entonces, la medicina genómica, ¿qué nos va a dar si hacemos eso bien? Herramientas de prevención de enfermedades. Algo vimos cuando estuvimos viendo de score poligénicos de riesgo, y algo más les voy a mostrar. Nos permite diagnosticar enfermedades genéticas propiamente dichas y hacer el asesoramiento genético, debería decir acá, correcto, y tener un diagnóstico correcto, que ya lo discutimos la vez pasada, tener herramientas de tratamiento, ya sea de guía del tratamiento, eh, en tratamientos no genéticos, digamos, pero que algunas enfermedades responden mejor a determinados fármacos que otros. Ahí viene también la farmacogenética, que les voy a mostrar algo muy rapidito, em, para mencionarlo y ver algo hoy. Y ni que hablar si estamos hablando ya de terapias genéticas o terapias basadas en la genética específicas para ciertas enfermedades, cosa que vamos a ver más adelante en el curso. Y también nos puede dar elementos pronósticos, es decir, de riesgo, de progresión, de complicaciones a futuro de una enfermedad que muchas veces es necesario conocerlo para, bueno, tomar ciertas decisiones. Este es un esquema que saqué del sistema de salud inglés en sus primeras aproximaciones también a la medicina genómica. Y bueno, justamente ellos veían un poco lo mismo que yo estaba diciendo, ¿no? Predecir enfermedades o una prevención orientada según el riesgo genético. Por ejemplo, un alto riesgo genético de cáncer. La identificación temprana de enfermedades, ¿sí? Un diagnóstico preciso. ¿Qué enfermedad tiene? ¿En qué gen? ¿En qué mutación? Que eso a veces abre la puerta para tratamientos específicos, cosa que voy a mostrar, ¿no? Y intervenciones específicas orientadas, targeted, quiere decir al blanco, ¿no? Y orientadas a eso. Esto debería mejorar los resultados clínicos, la salud de los pacientes en definitiva, y en muchos casos ahorrar dinero. Acá ellos lo ponen en libras, pero podemos considerarlo en pesos o en dólares, porque si uno hace esto con eficiencia, no solo puede hacer que la medicina genómica no sea más cara, sino que al revés, sea más barata
ahorrando sobre todo complicaciones y dirigiendo mejor ciertos estudios y ciertos tratamientos. Por eso, si hablamos de la genética como especialidad médica, ¿qué hacemos los genetistas? Diagnóstico, enfermedades genéticas o posiblemente genéticas, el pronóstico de las mismas, tratar de establecer el pronóstico de las mismas, el asesoramiento genético, esto es sobre todo reproductivo, ¿no? El riesgo de que aparezca la enfermedad en otros familiares, pero puede ser otro tipo, ¿no? Por ejemplo, una mujer con un alto riesgo genético de cáncer de mama puede requerir un asesoramiento, puede requerir los dos tipos, para ella y para sus descendientes. Eventualmente, herramientas que permitan la prevención o la detección temprana, eventualmente herramientas que permitan el tratamiento, ¿sí? Y a veces hay programas de pesquisa, de tamizaje, screening en inglés, que yo les voy a mostrar algo en recién nacidos, prereproductivo o incluso en adultos, que voy a mostrar un ejemplo con los pros y los contras que tiene. El diagnóstico puede ser prenatal, preimplantacional, hay distintas situaciones de diagnóstico que lo vamos a ver, y puede ser a veces previo a que empiece una enfermedad, eso lo llamamos presintomático o predictivo, ¿no? Porque predice que hay que ver cuándo sirve y cuándo no, y eventualmente preventivo para prevenir ciertos riesgos, ciertas enfermedades determinadas por riesgos genéticos que tiene el individuo. Ahí viene el capítulo de la epidemiología genética, o sea, considerar los factores de riesgo genéticos en la salud humana y eventualmente herramientas de genéticas en identificación humana. Esto no es médico estrictamente hablando, pero bueno, son muchas de las mismas herramientas que se pueden usar para identificar relaciones de parentesco o en criminología o en desaparecidos, ¿no? Identificar personas. Las cosas que están puestas en rojo, identificación humana también debería estar puesto en rojo, eh, son cosas que vamos a ver específicamente más adelante en el curso, ¿sí? Por eso se las remarco acá. ¿M? Va a haber una clase específica de cada una de esas cuatro cosas. ¿Ah? Otras ya las vimos y otras o las sobrevuelan, por decirlo de alguna manera, todo el curso, son transversales del curso, y otras voy a profundizar acá. Esto es solo para tener una idea del desarrollo justamente de la medicina genómica. Es una cosa que podríamos decir del siglo XXI, por decirlo de alguna manera, ¿ah? Y cómo se empieza luego de 2001, entre 2001 y 2003, se termina de secuenciar por primera vez todo el genoma humano y todas las herramientas que se derivan de ahí. En 2005 aparecen nuevas técnicas de secuenciación que llamamos de Next Generation, de nueva generación, y se empiezan a aplicar. En 2008 se hacen los primeros ensayos de secuenciación en una sola célula, solo como ejemplo de las potencialidades, porque si estamos hablando de un mosaicismo, células que tienen una mutación y otras no, vos tenés que poder diferenciarlos, ¿sí? Fíjense, 2014, se llega a secuenciar el genoma de un individuo por $1000, entre comillas, barato, para lo suficientemente barato como para que sea parte de un uso clínico. ¿Sí? Sale lo mismo que una resonancia, por decirlo de alguna manera. ¿Ah? Y así otros eh, hitos que ustedes después pueden ver con tranquilidad. El eje central del trabajo de los genetistas, yo creo que de los médicos todos, pero de los genetistas seguro, es el diagnóstico. ¿Ah? Diagnóstico de enfermedades genéticas o supuestamente genéticas. A veces, muchas veces, vemos pacientes en nuestra policlínica y decimos, bueno, no, este no tiene una enfermedad genética. Es un diagnóstico también, en definitiva. Enfermedades o riesgos genéticos, ¿no? Una persona puede tener un alto riesgo genético de cáncer de colon o alto riesgo genético de una enfermedad cardíaca. ¿No? Ahí está el diagnóstico, es más de un riesgo que de una enfermedad en sí. Lo otro que les quería resaltar es que si uno se pregunta cuándo puede ser necesario o deseable un diagnóstico genético, ahí la respuesta es muy fácil, en cualquier momento de la vida, y eso lo muestra este esquema, desde antes de nacer hasta después de morirse, y todo lo que ocurre en el medio. Imaginemos acá una pareja que está planeando un embarazo, puede querer o necesitar ciertos estudios previos a la pre-reproductivos para tratar de minimizar los riesgos en ese niño, en una niña.
en el feto, lo que es un diagnóstico prenatal, en recién nacido, e incluso después de muerto, por ejemplo, en casos de muerte súbita, en niños o en individuos jóvenes, muchas veces eso es una enfermedad cardíaca de causa genética. Y entonces puede haber un riesgo alto, sobre todo para familias de primer grado, que tengan la misma enfermedad y que no lo sepan. Entonces ahí se habla de autopsia molecular, autopsia en el sentido de determinar la causa de la muerte y que puede ser una enfermedad genética del corazón y usar esa información con fines preventivos en los descendientes que no se murieron. Y los descendientes son hermanos, ¿no? Depende de la situación. Si es un niño no va a tener descendientes. Hermanos pueden ser o incluso los propios padres. En cáncer en el adulto, bueno, las enfermedades genéticas propiamente que le vamos a diagnosticar en algún momento de la vida del individuo, entre que nace, bueno, o prenatalmente y ya adultos en algunos casos. Esto es lo que yo les decía, ¿no? Entonces hay distintas situaciones, no voy a profundizar en ellas, en las cuales uno puede querer o necesitar un diagnóstico genético preciso. No voy a profundizar en ellos, pero se los quiero mostrar, ¿no? De portadores, básicamente es una pareja que planea un embarazo y que por alguna razón o sin razón piensan que pueden ser ellos heterocigotos para una enfermedad recesiva, o la madre heterocigota para una enfermedad recesiva ligada al X, o uno de los dos portadores de una translocación balanceada, ¿ah? Y por lo tanto tienen un riesgo de tener hijos con anomalías de diverso tipo de causa genética. DGP se refiere al diagnóstico genético preimplantacional, acá está, eh, donde uno lo que hace básicamente es selección de embriones para tratar de prevenir la transmisión de enfermedades genéticas, se los voy a mostrar más adelante. Diagnóstico prenatal también lo voy a mostrar más adelante. Algo de screening de recién nacidos, acá en general se hace sacando una gotita de sangre del talón para determinadas enfermedades genéticas que si se detectan precozmente, pues, en el recién nacido, a los 2, 3 días de vida, se puede iniciar un tratamiento y prevenir no la enfermedad, pero sí las complicaciones de la misma. Bueno, el diagnóstico nosológico, qué enfermedad tiene, y etiológico, cuál es la causa, ¿no?, de una enfermedad. Acá tenemos este individuo con una enfermedad genética, a ver cuál es. El diagnóstico predictivo, es un cuadro de Magritte, René Magritte, que el pintor ve el huevo, donde están los genes, y predice el fenotipo, podríamos verlo así, ¿no? Eso a veces se puede hacer y a veces es buena idea hacerlo, a veces no. Las predisposiciones, que hablamos algo cuando hablamos de multifactorial y voy a volver sobre ello. Genética somática, que se refiere sobre todo a la genética de las neoplasias, ya sean benignas o malignas, y van a hablar con mis compañeras cuando vean genética del cáncer. Después, el uso forense o de identificación humana, que van a ver más adelante. Y en enfermedades infecciosas también se usan herramientas, porque genética, quiero decir, porque vos ahí podés querer analizar ya no el genoma del individuo, pero sí el genoma del microorganismo. ¿M? Ya sea una bacteria, un virus, un parásito. Entonces uno hace el diagnóstico analizando el genoma de un microorganismo. Y a veces eso da factores pronósticos y de otro tipo, ¿sí? Lo que les quiero hacer notar siempre con esta diapositiva es que la genética en todas estas situaciones es la misma. Los genes son los mismos, el ADN es el mismo. Las técnicas que uno usa para analizar el ADN, este ADN pueden ser las mismas, la secuenciación o el cariotipo, lo que fuera. ¿Qué es lo que cambia en estas distintas situaciones? Bueno, justamente lo que estamos viendo en esta charla. Lo que cambia es lo que yo voy a hacer con esa información, el uso clínico que le voy a dar a esa información. Si yo estoy, por ejemplo, en un diagnóstico de portadores, ¿qué estoy haciendo? Estoy identificando a las parejas con un alto riesgo de tener un hijo o una hija con una enfermedad genética. Si estoy haciendo un diagnóstico genético prenatal, que estoy lo mismo, pero con la mujer ya embarazada. Si estoy haciendo un diagnóstico genético preimplantacional, que en definitiva lo que estoy haciendo es seleccionar embriones que no tienen una enfermedad, obviamente para transferirlos al útero de la mamá y que nazca un niño o una niña sana. Si yo tengo un paciente parado adelante, como usted tiene la enfermedad fulanita de tal, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué implicaciones? ¿Qué recomendaciones hacemos de eso? Entonces, lo que cambia es lo que yo hago con esa información, ¿sí?
ejemplo típico, ¿no? En un diagnóstico genético preimplantacional lo que yo hago es seleccionar embriones. En un diagnóstico prenatal, por ejemplo, una decisión puede ser interrumpir un embarazo, ¿m? Porque se diagnostica tal o cual enfermedad severa, obviamente, en el feto. ¿M? Entonces, es el tipo de decisión, es el uso clínico que le voy a dar a la información lo que cambia. ¿Para qué la quiero? Otra forma de decirlo, ¿no? Te vamos a hacer un estudio genético. Está ahí, ¿para qué lo quiero? Lo otro que les quiero hacer notar que a veces el diagnóstico de enfermedades genéticas es muy complejo por varios motivos, pero fundamentalmente porque son muchas. Hay unas 7.000 enfermedades genéticas. ¿Ah? Obviamente acordarse de todas es imposible, ni siquiera los que, como yo, hace 20 y pico de años, casi 30, que trabajamos en esto, no nos vamos a conocerlas todas. ¿Ah? Entonces, fíjense, nosotros tenemos aproximadamente unos 20.000 genes. Estoy hablando de genes codificantes de proteínas. Si hablamos de los genes que codifican ARNs, que funcionan como ARN, son mucho más. De esos 20.000 genes, hay unos 5.000 que han sido asociados a enfermedades en seres humanos. Y eso nos da unas 7.000 enfermedades genéticas. ¿Por qué hay más enfermedades genéticas que genes asociados a enfermedades? Porque algunos genes, eso ya lo vimos, distintas mutaciones en un mismo gen pueden dar distintas enfermedades. Por eso hay más enfermedades que genes. ¿Sí? Eso ya vimos ejemplos, varios de hecho, a lo largo del curso. Esto, para que les quede nomás y puedan repasar, son las distintas técnicas disponibles hoy en día para analizar el genoma, qué resolución tienen, o sea, qué capacidad de ver cosas chicas tienen. Recuerden que lo más chico es un par de bases, si cambia una A por una G, y lo más grande es, bueno, si falta o sobra un cromosoma entero y todo lo que está en el medio. ¿Qué cobertura tienen? O sea, qué porcentaje del genoma analizan, desde un par de bases hasta todo el genoma, y qué tipo de anomalías se usan para detectar. Esto simplemente para que lo repasen porque ya vieron una clase específica de esto. La gran vedette de un tiempo a esta parte, sobre todo del 2010 para acá, de las técnicas de análisis genómico es la secuenciación, ¿ah? Que se llama secuenciación de nueva generación o secuenciación masiva. Lo pueden ver también ahí como secuenciación masiva paralela. Esto es lo mismo. Parallel Massive Sequencing en inglés. ¿Por qué? Porque tiene una gran capacidad de análisis. Lo paralelo, ¿qué quiere decir? Que hace varias análisis al mismo tiempo y después lo junta. Entonces tiene una gran capacidad y una gran velocidad de análisis. Eso lo hace muy barato. Esta gráfica lo que muestra es cómo ha bajado el precio. Y eso hace que uno hoy pueda secuenciar básicamente lo que quiere. Desde un pedazo de un grupo de genes, todo el exoma o todo el genoma completo. ¿Ah? Entonces ahí las posibilidades de detectar enfermedades obviamente van creciendo o uno las puede adaptar la técnica a lo que quiere diagnosticar, ¿no? Esto es lo que yo les decía. Esto ya lo vieron, herramientas de diagnóstico sobre el genoma. Recuerden que cuando les pongo acá en verde son cosas que ya vimos en el curso, cuando les pongo en rojo son cosas que vamos a ver. Y esto es lo que yo decía recién, desde un gen o un pedazo de un gen hasta el genoma completo es lo que puedo secuenciar. Y esto es lo mismo. Y de hecho, bueno, justamente, fíjense que este artículo que es de 2011 es uno de los primeros ejemplos cuando se empezó a usar la secuenciación masiva del exoma, voy a volver una para atrás, ¿no? Que es acá, ¿no? Donde secuencio, entre comillas, todos los exones de todos los genes, ¿sí? Y esta técnica se usó en 2011, este es uno de los primeros casos de éxito a nivel mundial, donde se usó esta técnica para diagnosticar una enfermedad que todo el mundo suponía que era de causa genética, pero nadie sabía cuál era y mucho menos qué gen la causaba. ¿Tá? Y aquí lo identifican y pueden desarrollar un tratamiento para mejorar enormemente esa enfermedad. Fue uno de los primeros casos de éxito y fíjense que no estamos hablando hace tanto, no sé, ni 15 años. Entonces, hay montones de artículos, van a ver como este es uno de los primeros, esto creo que es 2013, eh, es 2013, que empiezan a usar sistemáticamente la secuenciación de exoma o de genoma completo en el diagnóstico de enfermedades genéticas o en la sospecha, ¿no? de enfermedades genéticas.
de un tiempo a esta parte, póngale 2016 para acá, en Uruguay estamos empezando a usar diversos grupos, fundamentalmente el grupo que yo coordino, esto, la secuenciación de exoma o eventualmente genoma completo en el diagnóstico de enfermedades genéticas, porque es como la herramienta más versátil y más poderosa. No detecta todo, porque hay ciertos tipos de variantes que no va a detectar, por ejemplo, cromosómicas, ¿no? Pero bueno, para eso le hacemos un cariotipo. Y tiene sus limitaciones, como toda técnica, pero a todas luces es la más poderosa para diagnosticar enfermedades genéticas. Porque justamente lo que yo decía, las enfermedades genéticas muchas veces son muy difíciles, son muy poco frecuentes y muy difíciles de diagnosticar. Entonces a veces ocurre que pasa mucho tiempo, a veces años, para tener un diagnóstico específico de una enfermedad. Yo tengo pacientes que han pasado años, si no décadas, sin un diagnóstico. ¿Ah? Eso es lo que se llama odisea diagnóstica. Que fíjense ustedes o imagínense ustedes que cuando un paciente no tiene un diagnóstico, consulta con muchos especialistas, tiene que hacerse muchos estudios, muchos de ellos invasivos, ¿no? Como una biopsia, o hay que pincharlo, ¿no? Tienen toda una odisea y una serie de gastos económicos, emocionales y de otro tipo por no tener un diagnóstico. ¿Ah? Entonces, cuanto antes uno tenga un diagnóstico, mejor. ¿Ah? No, obviamente que no siempre un diagnóstico va a llevar a una cura, más bien que en una enfermedad genética las menos de las veces, pero por lo menos tenés el diagnóstico. Se trata de acortar esa odisea, digamos. De hecho, hay programas piloto como este que buscan hacer una secuenciación súper rápida del genoma completo en recién nacidos, en CTI, em, este, eh, con una enfermedad severa, que puede ser de causa genética. Entonces, de nuevo, hacer un rápido diagnóstico a ver si tiene una enfermedad genética y si esa enfermedad genética implica algún tratamiento rápido que puedan hacer, en muchos casos, exitoso. Este es un programa piloto, no en todos lados, por supuesto, se hace esto y es muy difícil secuenciar un genoma en un día, pero hay programas piloto que buscan hacer eso. Eh, Cuando uno hace la secuenciación, lo que hace es base calling, es, bueno, secuenciar, obtener la secuencia cruda del paciente. Alignment es alinear el genoma de tu paciente con un genoma de referencia, sería entre comillas el genoma normal. Variant calling es ver las diferencias, ¿no? Que hay entre uno y otro, eso se le llama variante genética, ¿no? Las diferencias entre un genoma de un individuo y el genoma de referencia. Filtrar y anotar esas variantes, caen en un gen, caen en un exón, caen en un intrón, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Y tratar de identificar de esas cuáles son las que causan una enfermedad genética. O implican el riesgo de una enfermedad genética o implican un riesgo. ¿Sí? Ese es el protocolo básico. ¿Sí? Entonces requiere muchas etapas de análisis. Primero, bioinformático. No se olviden que un genoma tiene 3.000 millones de pares de bases, o sea, no lo puedo andar mirando una por una. Y el exoma es el 1% de eso, que igual es un montonazo. ¿Ah? Y la cantidad de variantes que aparecen en un individuo son del orden de varias decenas de miles. ¿Ah? Entonces requiere todo primero un proceso informático y después un proceso que se llama bioinformático y después un proceso de análisis biomédico, llamémosle, ¿no? A ver, bueno, tengo esta variante en este gen. ¿Eso me puede estar explicando la enfermedad del paciente? Sí, porque la variante en este gen justo se vio que dan este tipo de cosas y el paciente la tiene en heterocigosis y esta es una enfermedad que se presenta como dominante, o sea, ¿no? Ese razonamiento que justamente eh, hacemos en este curso, o tratamos de enseñar en este curso. Para quienes quieran eventualmente profundizar en esos aspectos, está el curso de medicina genómica que se hace el segundo semestre, entre octubre y noviembre, cada 2 años. Este año toca. ¿Ah? O sea, el último se hizo en el 23, 24 no hubo, 25 hacemos, 27 será el próximo. Para quienes quieran profundizar en ese aspecto o seguir profundizando en genética, luego de terminar este, obviamente, ¿no? Este es un libro muy lindo que les recomiendo, está en inglés, donde este autor eh, hace un análisis justamente de eso. Él dirige un equipo que usan herramientas
fueron de los primeros en el mundo que empezaron a usar estas herramientas para el diagnóstico de enfermedades genéticas de difícil diagnóstico. ¿Tá? El libro es difícil de conseguir y está en inglés. Lo que sí hay es un precioso artículo de él y su equipo que está en EVA, se los puse en EVA, que lo pueden consultar. Como dije, una rama especial del diagnóstico en genética. Voy rápido porque tengo una presentación media larga y les quiero mostrar a vuelo de pájaro un montón de cosas. Si hay alguna duda o algo que quieren que profundice, por supuesto, me paran. Sí, sí, este es todo virtual. Em, no, perdón. Ahí. Una rama grande del diagnóstico en genética es el diagnóstico prenatal, ¿sí? O screening prenatal. Diagnóstico es decir, tiene tal o cual enfermedad. Screening es, tiene el riesgo de tal enfermedad, ¿sí? Entonces, hay distintas herramientas, la amniocentesis, de donde saca líquido amniótico, o la biopsia de vellosidades coriales, donde saca las vellosidades coriales, de, entre comillas, el piso de la placenta. ¿Ah? Recuerden, las células que están en suspensión en el líquido amniótico vienen del bebé. Las células de las vellosidades coriales son de origen embrionario, en definitiva, la placenta, y esos son tejidos de origen embrionario. Y hay técnicas los últimos 10, 12 años también, que permiten ver ADN fetal libre en la circulación de la madre. ¿Ah? Sobre todo ADN de la placenta, células de la placenta que se mueren, se necrosan, el ADN se fragmenta en pedacitos y pasa a la circulación materna. Y uno ahí lo puede capturar, secuenciar y analizar con una sacada de sangre de la mamá. O sea que hay muchas técnicas. El diagnóstico prenatal y el screening prenatal empieza con el riesgo de síndrome de Down por frecuencia y porque la probabilidad aumenta con la edad de la mamá. Entonces uno dice, una mujer de 45 años, esta tiene un riesgo de 4 o 5% de síndrome de Down. Entonces esas técnicas están orientadas primero al síndrome de Down, pero puede ser diagnóstico prenatal de cualquiera de esas 7.000 enfermedades genéticas si es que uno las tiene identificadas en la familia, en la pareja, en uno de los padres o lo que sea. ¿Sí? Cuando hablamos en genética de prevención, fundamentalmente podemos hablar de dos cosas. Una es un individuo que tiene una mutación o un score poligénico de alto riesgo para cierta cosa. ¿Sí? Eso lo voy a hablar más adelante. Entonces, ¿qué podemos hacer para prevenir ese riesgo? Pero en genética, cuando hablamos de prevención, fundamentalmente hablamos de prevención de la transmisión de variantes genéticas, la transmisión de mutaciones, ¿no? Imagínense una pareja, el padre tiene una enfermedad genética y tratar de evitar que se la transmita en el espermatozoide a sus descendientes, ¿sí? A eso nos vamos a referir ahora cuando hablemos de prevención, ¿no? Obviamente se le llama ahí riesgo reproductivo, riesgo hereditario. El individuo puede no tener ningún problema y ser sanísimo, o los dos miembros de una pareja no tener ningún problema y ser sanísimo. El asunto es el riesgo de que tengan un hijo o una hija enferma. ¿Ah? Por ejemplo, padres que uno de ellos, podrían ser los dos, pero es poco probable, pero uno de ellos sea portador de una alteración cromosómica balanceada, de una translocación sobre todo. Lo más probable es que a ese individuo no le dé ningún problema, pero en los gametos tiene una alta probabilidad de pasar desbalanceada y generar un cigoto desbalanceado. Una pareja en la que uno de los miembros tiene una enfermedad dominante, 50% de transmitirla. O una pareja en la que ambos son portadores de mutaciones autosómicas recesivas, heterocigotos, 25%. ¿Sí? Por ejemplo, las más frecuentes y las más buscadas, si uno hace un screening de parejas, la atrofia muscular espinal, que puede ser una enfermedad muy severa, la fibrosis quística, la enfermedad de Gaucher y Tay-Sachs, sobre todo en judíos askenazim, donde es, como hablábamos la vez pasada, algunas variantes son muy frecuentes en algunas poblaciones, o la anemia falciforme, la hemoglobina S, que es muy frecuente en heterocigosis en afrodescendientes. O que la madre sea portadora de una mutación recesiva ligada al X. La madre es portadora y puede tener un varón hemicigoto afectado de la enfermedad. Por ejemplo, y entre las más frecuentes, distrofia muscular de Duchenne y síndrome de X frágil, o sitio frágil A, sería lo que dice acá. ¿Ah? La hemofilia es otro buen ejemplo de ello. Lo vimos cuando hablamos de herencia legal X.
son las que por frecuencia se buscan con fines preventivos. Entonces, supongamos que sabemos que uno o los dos miembros de la pareja tienen una mutación y yo quiero que esa mutación no pase a los descendientes. ¿Cómo puedo evitar eso? Acá viene un gran capítulo que es el del asesoramiento genético, sobre todo el asesoramiento genético reproductivo, ¿sí? Que se lo pongo en rojo porque van a tener una charla específica de eso. Pero adelantémonos a algunas cosas. Y supongamos ese ejemplo. Tenemos una pareja donde ambos son heterocigotos sanos para una variante recesiva, para una enfermedad recesiva. Bueno, como son heterocigotos y recesivos, van a ser sanos. Riesgo de tener un hijo o una hija afectada, 25%. Entonces, ¿cómo puedo yo evitar eso? Uno son los métodos de selección, que puedo seleccionar, digamos. Una cosa que puedo seleccionar es gametos. En realidad yo no puedo seleccionar gametos, porque si yo agarro un espermatozoide y le miro el ADN para ver si tienen una mutación, maté el espermatozoide y ya no sirve para nada. ¿Ah? Entonces, seleccionar gametos propiamente dicho no podés. Lo que sí podés es seleccionar un donante de gametos que no tenga esa mutación, ¿sí? Por eso se habla de paternidad no biológica, que sería más correcto decir paternidad no genética, ¿sí? ¿No? Entonces yo elijo un donante de espermatozoide, su óvulo, según sea el caso, que sé que no tiene la mutación y asunto arreglado, porque si es recesiva y los dos la tienen que transmitir, si consigo un donante que no la tiene, arregle el asunto. Puedo seleccionar embriones. Esto yo ya se los dije, es lo que se llama diagnóstico genético preimplantario y ahora se los voy a mostrar en detalle, pero básicamente es analizar el genoma de los embriones, eso sí se puede hacer, y seleccionar los que no tienen el genotipo que yo no quiero. O puedo, esto queda feo decirlo así, pero puedo seleccionar fetos. Puedo hacer un diagnóstico prenatal y eventualmente un aborto selectivo, una terminación selectiva del embarazo frente a determinados diagnósticos y por supuesto si la pareja está de acuerdo, ¿no? También hay métodos que permiten que permitirían la modificación del genoma del embrión o del feto, de lo que fuera, y ahí, que eso va a ver más adelante algunos de los métodos de modificación del genoma, y algo les voy a mostrar yo en un ratito, sobre todo lo que se llama edición, entre comillas, genómica. Yo pienso que probablemente para la prevención de enfermedades genéticas esa no sea una herramienta muy utilizada y no sería ciertamente la primera opción, pero eventualmente y en términos teóricos se podría plantear, ¿no? Dejar que el embrión reciba la mutación que reciba y modificársela. ¿Ah? Teóricamente podría ser. Yo pienso que no es buena idea y probablemente no se va a usar mucho. Lo que sí se va a usar, o sea, se van a usar sobre todo, se van a seguir usando los métodos que ya existen y ya se usan de selección, en los tres niveles que mostré. Sí se usa y es buena idea, y de hecho hay gente que anda ahí por la calle, nacida por este método, la transferencia de mitocondrias que se los voy a mostrar en un cachito. Esto es, permítame correr esto porque me molesta mucho, esto es el proceso de diagnóstico genético preimplantacional, ¿sí? Se hiperestimulan hormonalmente los ovarios de la mamá para que produzca muchos óvulos, se sacan con una agujita, ¿sí? Y se tienen en un tubo de ensayo. Por otro lado, tenemos espermatozoides del papá y se hace lo que se llama inyección intracitoplasmática. En el ovocito se pone el esperma, ¿no? O sea, se hace es una fecundación artificial, ¿verdad? In vitro, por eso se le llama. No todos, pero algunos de estos se logra convertir en un cigoto y que se empieza a dividir y por lo tanto se transforma en un embrión. En cultivo, in vitro, por eso se llama fertilización in vitro. Si se los deja llegar a los 5 días, ahí el embrión ya está en la etapa de blastocisto, se le pueden sacar algunas células del borde, ¿no? Del trofo ectodermo, se llama biopsia embrionaria, que el embrión se lo banca, no le pasa nada, ¿sí? Y en estas celulitas, obviamente, obtener ADN del embrión. Y analizar, bueno, tiene la mutación, no tiene la mutación, es homocigota, es heterocigota, ¿no? Lo que yo quiero evitar. Y entonces voy a tener embriones normales,
embriones afectados, que están acá en rojo, voy a descartar los embriones afectados y me voy a quedar con los embriones normales. Se pueden criopreservar, congelar entre comillas, embriones para usar más adelante, si se produjeron muchos. Y este embrión sano lo voy a transferir al útero de la mamá, que también está preparado hormonalmente, y para ver si se logra una implantación de ese embrión y por lo tanto un embarazo que va a dar origen a un niño o una niña sana, sin la mutación. Por eso es selección de embriones, ¿sí? Esto es lo que les decía de transferencia de mitocondrias, que van a verlo mejor y específicamente el ADN mitocondrial y las enfermedades mitocondriales un poquito más adelante, ¿sí? Baste por ahora tener en cuenta que las mitocondrias tienen ADN, como cualquier ADN puede tener mutaciones y como cualquier mutación puede dar enfermedades en los seres humanos. Entonces, imaginemos que tenemos una mamá en que en sus mitocondrias tiene una enfermedad genética en el ADN mitocondrial. En el ovocito, las mitocondrias están en el citoplasma y el citoplasma viene del ovocito. Entonces, el problema es la mamá, en este caso, porque el ovocito viene de la mamá. ¿Ah? Entonces, si uno tiene el ovocito de la madre con su núcleo, el núcleo del espermatozoide que viene del papá, y el citoplasma de una donante sana, uno puede mezclar estos tres, por eso se habla, es una grosería, pero se habla de eh, niños o niñas con ADN de tres padres, ¿m? Una donante de citoplasma, el núcleo de la mamá y el núcleo del papá. Esto requiere obviamente también una fertilización in vitro. Y obtengo al final un cigoto con los núcleos de padre y madre y el citoplasma de una donante con mitocondria sana. Por eso se llama transferencia de mitocondria, se le puede llamar transferencia de mitocondria. Que queden algunas de las mitocondrias con variantes genéticas, mutaciones de la mamá, que queden algunas, no importa, mientras haya más de las sanas, arreglado el problema. Uno quiere también, esto es lo que refiere a diagnóstico y algunas estrategias de prevención. Uno puede querer también, como yo les decía, usar herramientas de la genética en prevención, no ya pensando en lo reproductivo, sino en el propio individuo y los riesgos, ¿no? Un individuo joven, sano, adulto, mayor de 18, o sea, capaz de decidir lo que quiere hacer con su vida y con su cuerpo, y que dice, bueno, pero yo a los, póngale que tiene 20 años, a los 45, ¿tengo riesgo de tener tal o cual cosa? ¿La genética me puede dar información de mis riesgos a futuro y yo eventualmente prevenir esos riesgos? Bueno, ahí la respuesta es sí, parcialmente. Y sí, para algunas personas eso es importante, para otras personas no. Eso es lo que se llama screening poblacional, screening genómico poblacional, ¿no? Un ejemplo clásico, y ese sí que no solo funciona, sino que es por ley obligatorio a todos los recién nacidos en la mayoría de los países, incluido Uruguay, es el screening de recién nacidos. ¿Ah? Entonces, un grupo de enfermedades que se analizan en este screening a partir de la gotita de sangre. Esto lo hace en Uruguay el BPS, el Banco de Previsión Social. Entonces se seleccionan un cierto número de enfermedades porque son relativamente frecuentes, porque son severas, pero sobre todo porque si uno las detecta precozmente, Uri este no tiene ni 2 o 3 días de nacido, puede empezar tratamientos que eviten los problemas o las complicaciones o disminuyan enormemente los problemas y las complicaciones de esa enfermedad. ¿Sí? Esas son las que se seleccionan para hacer screening, que obviamente es un número de enfermedades que va creciendo con el tiempo. ¿No? Esto es lo que yo les decía. Enfermedades que son relativamente frecuentes, severas, de detección relativamente rápida y barata, y que hay un tratamiento, ¿sí? Y que mejora con el tratamiento. Hipotiroidismo congénito fue la primera, creo que en todo el mundo y en Uruguay fue la primera, ¿no? O sea, porque es una enfermedad relativamente frecuente, uno en 3.500, uno en 4.000, sin tratamiento severísima,
una discapacidad intelectual muy marcada y que con hormona tiroidea T4, dado en tiempo y forma, es un individuo completamente normal. ¿Ah? Después vino la fenilcetonuria, que es la misma lógica. La diferencia es que la fenilcetonuria se trata con dieta, o sea, cosas que no pueden comer. ¿Ah? Este, hay como una leche especial para los bebés con fenilcetonuria, que no tiene fenilalanina. Entonces, pueden ver en la página web del BPS, detalla mucho más qué enfermedades se hace la pesquisa, por qué, qué beneficios tiene. Uno puede pensar también del screening en adultos, ¿sí? Adultos y ¿no? Estos son niños en principio sanos. Bueno, esto es lo mismo, adultos en principio sanos, pero que quieren prevenir eso. Eso tiene sus pros y sus contras. ¿Ah? Hay grandes defensores de eso y grandes detractores o personas como yo que piensan que tiene muy buenos beneficios y puede ser muy útil en determinadas circunstancias, pero que también tiene sus problemáticas y sus complicaciones y en determinados individuos, en determinadas circunstancias o para determinados genes conviene no hacerlo. Para mí la clave es, lo que hacen, por ejemplo, en este trabajo es seleccionar aquellos genes donde vale la pena hacer eso. De nuevo, por frecuencia, por severidad, porque hay algo para hacer, porque son enfermedades severas. ¿Tá? Entonces, hoy en día hay muy buenas guías en eso y hay un grupo de genes seleccionados para que dicen, bueno, en realidad lo que dicen las guías es, no lo recomiendan hacer como screening poblacional, si bien se hace, pues son guías, no es una ley, ¿no? Una guía. Lo que dicen es, si tú le vas a hacer una secuenciación de exoma porque sospechás que tiene una enfermedad genética, ya que estás, mirale estos genes, si la persona quiere, por supuesto, porque puede darle información útil preventiva. ¿Tá? Son sobre todo genes de predisposición a cáncer de mama, los van a ver más adelante en este curso, de algunos de predisposición a enfermedades cardiovasculares, algunos ya los vimos de hipercolesterolemia familiar y vimos algunos ejemplos en las discusiones grupales anteriores otras enfermedades cardiovasculares, ¿ah? Y bueno, hay algunas enfermedades metabólicas que tienen un tratamiento, ya sea dietético o farmacológico. Fíjense qué interesante este trabajo, que ya tiene unos cuantos años, 2015, y en ese trabajo justamente lo que querían es probar si el screening genómico es algo que se puede hacer y tiene sentido hacerlo. Entonces aquí toma, esto está hecho en Estados Unidos, toma 1.000 voluntarios sanos, 1.000 personas que se decían sanas. ¿Usted es sano? ¿Quiere participar en este estudio? Mismo vamos a hacer esto. Sí, cómo no, firma acá. Está. Venga que le sacamos sangre. Pero mire que yo soy sanísimo. Sí, 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 divino. Adentro. Y lo que encuentran es que un 3% de esas personas que se decían sanas tenían una enfermedad genética. Claro, tenían enfermedades genéticas o muy leves o, y esto es lo importante, de expresión tardía. De hecho, la mayoría probablemente de este 3, probablemente no, la mayoría de este 3% eran hipercolesterolemia familiares. Tienen el colesterol muy alto. No le daba ningún síntoma, capaz que no le da nada en toda la vida, pero obviamente lo sitúa en un riesgo alto, la vimos la hipercolesterolemia familiar la vez pasada, lo sitúa en un riesgo alto de, sobre todo, infarto de miocardio. ¿Ah? Y así otras. ¿Eh? Entonces, hay un pequeño grupo de personas que sin saberlo tienen un alto riesgo genético para ciertas cosas y que se podrían beneficiar de un tratamiento preventivo o si es cáncer, una detección precoz. ¿Sí? Esa es la lógica. A favor, hay argumentos en contra del screening genómico. ¿No? Esto es de una población, son todos sanos. Pero en realidad, esa población genéticamente es muy heterogénea. Uno tiene una enfermedad monogénica rara, poco frecuente, póngale recesiva acá que los padres son sanos. Alguno de repente tiene una predisposición a la diabetes tipo 2, estoy hablando de predisposición genética, ¿no? Si después tienen obesidad, sedentarismo, también, pero algunos tienen una predisposición a otras enfermedades y probablemente la mayoría tengan un bajo riesgo o un riesgo intermedio para cualquier enfermedad. Y bueno, eso es va a ser la mayoría de la gente. Pero de algo se va a enfermar y de algo se va a morir. Esta señora es Mary Claire King, fue una de las
descubridoras del primer, no el gen, porque ahí todavía no se había descubierto el gen, se había descubierto el locus, o sea, el lugar en el cromosoma donde estaba este gen, que es uno de los principales determinantes de riesgo genético de cáncer de mama y ovario. Y ella y su grupo en 1991, hace un montón de años, lo identificaron el lugar, después se identificó el gen. Ella lo que dice es que se debería recomendar a todas las mujeres, creo que ella ponía un límite de arriba de los 30 años, que se analicen para el BRCA1 y BRCA2. A todas las mujeres que quieran, ¿no? ¿Por qué? Porque son relativamente frecuentes, lo pueden tener sin saberlo, aún sin historia familiar, les van a determinar ciertas mutaciones, un alto riesgo de cáncer de mama y ovario, y hay algunas cosas que se pueden hacer para prevenir o detectar precozmente eso. ¿Ya? Ya propone un screening genómico en el buen sentido agresivo, ¿eh? Eh, para cáncer de mama y lentamente se le está empezando a dar bola. La realidad es esa, ¿no? O sea, cada vez es más disponible, cada vez más mujeres se lo hacen y otros genes también. Y otros riesgos, ¿no? En hombres también. Una cosa son las guías específicas o las decisiones institucionales, y otra cosa es lo que se hace la gente si lo paga y se lo hace, ¿no? Este libro también eh, es un libro de un genetista en Nueva York que describe casos, un médico genetista que describe casos y discute a partir de esos casos una serie de temas muy interesantes, entre ellos este que yo estoy discutiendo. Es muy interesante, es un libro muy lindo, enseña mucho genética y es un libro yo lo recomiendo mucho a algunos estudiantes y compañeros y compañeras mías que están estudiando además genética e inglés. Entonces es un libro muy fácil de leer y es muy bueno para aprender inglés o animarse a leer en inglés y estudiar genética. Ya hablamos de herencia multifactorial y hablamos algo del perfil genómico de riesgo en enfermedades multifactoriales. Cuando yo digo prevención o riesgo de, recuerden que ese riesgo puede estar dado por una mutación en un gen, PERSA1 es un ejemplo, que veíamos recién de cáncer de mama, o una combinación de varios alelos poligénicos aditivos, lo que estuvimos discutiendo en las clases pasadas de genética cuantitativa, herencia poligénica y multifactorial. ¿Sí? Este esquemita yo se lo mostraba, ¿no? Una mutación en un gen, que es el principalísimo determinante de un riesgo, o hay alguien con mucha mala suerte que puede tener las dos, ¿no? Una combinación poligénica que da un alto riesgo genético. Se lo llamamos core poligénico de riesgo, ¿sí? Entonces, acá está ejemplificado, ya vimos ejemplo, ¿no? La vieja y querida curva de distribución normal, una serie de alelos de alto riesgo. Cada individuo tiene una combinación que le es propia y hay un grupo de individuos, que son los que van a estar en este extremo de la curva, que tienen un score poligénico de riesgo alto, bueno, para la enfermedad que sea. ¿Tá? Este grupito es que está acá y que yo lo puedo identificar por un estudio en su ADN, son los que más riesgo tienen de tener una enfermedad y por lo tanto, en principio, más beneficio tienen de estrategias preventivas o de detección precoz para esa enfermedad. Si yo conozco la información genética de un individuo y de las enfermedades, ¿qué uso le puedo dar? Uno es para el desarrollo de terapias y de tratamientos específicos. La vez pasada vimos el ejemplo del gen PCSK9 y cómo se desarrollaron tratamientos para la hipercolesterolemia a partir del conocimiento de las mutaciones en ese gen. Ese es un ejemplo. Ahora en un ratito les voy a mostrar otros. Pero para conocer el riesgo, predecir, como dice acá, predecir probabilísticamente, ¿no? Y yo diría más que predecir es una fea palabra, porque uno dice, predecir es seguro. Predecir o no, predecir como uno dice, la predicción del tiempo. El 70% que llueve, después no llueve. Es probabilístico siempre, la vida es probabilística. Entonces, eh, yo prefiero más que predecir, prefiero decir, identificar a los individuos que por su perfil genético o genómico, combinación de alelos, tienen un alto riesgo de.
¿sí? Y después, lo que conceptualmente es lo mismo, identificar a aquellos individuos que por sus genes van a responder, siempre probabilísticamente, mejor o peor a determinados fármacos. Eso es lo que se conoce como farmacogenética, farmacogenómica. Entonces, todos respondemos distinto a los fármacos, y tanto en los efectos deseados, ¿no? Que el fármaco tenga un efecto beneficioso, como en el riesgo de efectos adversos, ¿sí? Entonces yo puedo elegir, en teoría, el mejor fármaco o la mejor combinación o la mejor dosis de acuerdo al perfil genético de un individuo. En algunos casos eso es así. Les voy a mostrar unos ejemplos. Primero les quiero mostrar la potencial utilidad de esto, ¿sí? O sea, ¿cuál es la potencial utilidad de conocer el riesgo genético de un individuo para prevenir? Este es un ejemplo de enfermedad de Parkinson. Fíjense lo que tenemos en la gráfica. Acá tenemos el paso del tiempo, en años. La línea negra, gruesa esta, son los síntomas motores del Parkinson. El temblor, la rigidez y la bradiquinesia, ¿sí? El movimiento lento. Los síntomas empiezan y aquí se hace el diagnóstico. Y el Parkinson es una enfermedad progresiva, o sea que estos síntomas, aun con tratamiento, van progresando. Pero fíjense, la línea esta finita, ¿qué es lo que muestra? Muestra la pérdida de neuronas dopaminérgicas, que se conoce que la pérdida de neuronas dopaminérgicas es lo que causa la enfermedad de Parkinson, por eso el tratamiento central del Parkinson es darle dopamina o precursores de la dopamina al paciente. Pero vean lo interesante. Si el paciente acá empieza con la enfermedad de Parkinson, la pérdida de neuronas dopaminérgicas empezó entre 5 a 10 años antes. ¿Mm? Entonces, si uno pudiera, acá hay varios sí condicionales que son muy importantes. Si uno pudiera identificar a los individuos con un alto riesgo genético de Parkinson y por lo tanto empezar a tratarlos antes de que desarrollen los síntomas, y si hubiera un fármaco, una intervención terapéutica, lo que sea, que por lo menos disminuya esta pérdida, achate esta curva de pérdida de neuronas dopaminérgicas, es un golazo. ¿Ah? Porque yo puedo identificar a los individuos de alto riesgo en cualquier momento, antes que nazcan incluso, y puedo empezar un tratamiento presintomático para probablemente no desaparecer, pero por lo menos enlentecer la aparición de la enfermedad. ¿Ah? Pero vieron que hay varios sí condicionales en lo que yo dije. Pero hay que identificar la variante. Hay que interpretar que eso es un alto riesgo de Parkinson. Ahí los GWAS son muy importantes. Y tiene que haber alguna intervención farmacológica, lo que fuere, que me permita disminuir esta pérdida de neuronas dopaminérgicas. ¿Ah? Para algunas, esto yo lo muestro como ejemplo teórico. Para Parkinson no hay grandes cosas, si bien hay algunas que pueden permitir achatar esto, algunos fármacos. Para otras enfermedades hay muy buenas estrategias para disminuir los riesgos. Para otras no hay estrategias para disminuir los riesgos, pero sí hay estrategias de detección precoz. Esto sobre todo pensando en cáncer, ¿no? Que cuanto antes lo encuentre y lo saque, mejor. Y para otras no hay nada. Podés predecir el riesgo, pero no hay mucho para hacer. Ahí es donde ciertamente es menos útil y es más, probablemente sea recomendable no estudiar los genes. ¿Ah? En enfermedades cardiovasculares hay muy buenas estrategias de tratamiento. En cáncer hay algunas buenas estrategias de prevención o detección precoz. Y en enfermedades neurodegenerativas, que son como las tres grandes cosas, bueno, ahí las estrategias de tratamiento o prevención son mucho más limitadas y por lo tanto estos test son, y está bien que así sea, menos usados, ¿sí? Es más, algunos se puede hasta argumentar o se argumenta que no solo no son beneficiosos, sino que son perjudiciales, ¿no? Porque dan una mala noticia y un alto riesgo y no le podés ofrecer al individuo una estrategia preventiva. ¿Ah? Entonces, capaz que es más el daño que le haces que el beneficio.
Eso no quiere decir que no se puedan hacer, que nunca se hagan y que no haya individuos que se lo quieran hacer. Lo que quiere decir es que tomar esa decisión no es sencilla y no es a lo loco. Yo les mostraba la vez pasada el gen de la POE y les decía que yo soy E3E3. ¿Se acuerdan de los alelos de ApoE? Yo soy E3E3, que son de los que tienen un riesgo bajo de enfermedad de Alzheimer. Yo cuando me hice la primera vez ese estudio, me lo hice irreflexivamente. ¿Ah? Trabajaba en un laboratorio donde se hacía la POE y me dijeron, che, así nomás, che, Víctor, voy a alargar unos estudios para ver la POE. ¿No, no querés sacarte sangre y te hacemos vos? Y dije, sí, sí, dale, está, a ver. Lo hice irreflexivamente. Y me dio bien. Ahora, ¿y si me hubiera dado un APOE4, o peor aún, un APOE4 en homocigosis, que es un alto riesgo de Alzheimer? ¿Cómo hubiera tomado yo eso? Entenderlo lo hubiera entendido, pero la gente que ni siquiera lo entiende. Pero, ¿cómo lo hubiera tomado? ¿No me hubiera hecho un gran mal a mí mismo por hacer eso irreflexivamente? ¿Ah? Ese mismo razonamiento hay que ayudar a hacerlo a los pacientes, ¿no? Este artículo lo escribimos con Leda Roche, ahora jubilada, pero que fue profesora del Departamento de Genética muchos años. Es un artículo re viejo, claramente requiere una fuerte actualización, pero eh, conceptualmente tiene cosas que siguen siendo válidas y tratamos ahí con la idea de discutir este tipo de cosas, ¿sí? ¿Qué aplicaciones, qué utilidades, qué limitaciones y hasta qué contras puede tener el uso de un perfil genómico en la práctica clínica? ¿Tá? Sí, está obsoleto en muchos aspectos, pero conceptualmente yo creo que sigue siendo válido y además está libre y en español para leer. Les voy a mostrar algo de farmacogenética que conversábamos recién. Porque ¿cuál es la lógica? Yo tengo un grupo de pacientes a los cuales les voy a dar un tratamiento por una enfermedad X. De nuevo, la misma lógica. Este grupo de pacientes no es homogéneo, es heterogéneo. Entonces, yo puedo tener un grupo donde la droga, el fármaco, tenga un riesgo de toxicidad, pero puede ser beneficioso. Eso es predictivo, probabilístico a partir de los genes del individuo. Bueno, capaz que uso ese fármaco, pero con una dosis más baja, o empezando con una dosis más baja y viendo qué pasa. O tengo un fármaco que tiene un bajo riesgo de toxicidad, pero también tiene una baja probabilidad de ser útil. Bueno, ahí probablemente debería, o tengo que tener una dosis más alta, o buscar otro fármaco alternativo. Bueno, ni que hablar que si encuentro que en un grupo de individuos, por sus genes, es predicho probabilísticamente que un fármaco sea tóxico y además no beneficioso, obviamente voy a elegir otra opción de tratamiento. Y bueno, y después en aquellos individuos donde el fármaco tiene un bajo riesgo de toxicidad, cero no es nunca, ¿no? Y mayor probabilidad de ser beneficioso para los síntomas que yo quiero tratar, bueno, ahí ese es el fármaco indicado para esos individuos. ¿Eh? Fármaco, dosis, combinaciones de fármacos, hay distintas opciones. Este es un buen ejemplo, y de los primeros, que es de la warfarina. La warfarina es un anticoagulante oral que todavía se usa. Y el gen CYP12 9 tiene tres alelos que se llaman 1, 2 y 3, y los alelos 2 y 3 son de alta sensibilidad a la warfarina, metabolizan poco la warfarina, eliminan poco la warfarina. Entonces, como es un anticoagulante, si lo eliminan poco, tiene un alto riesgo de sangrado. ¿Ah? Entonces se recomienda, esta es la etiqueta del fármaco en Estados Unidos, el papelito que viene con los fármacos, que recomienda que antes de empezar a tomar warfarina se estudien para el CYP12 9 estos tres alelos, y si el individuo tiene los alelos 2 y 3, o es homocigota para 2 o es homocigota para 3 o es 2 3 heterocigota, se administre ese fármaco con dosis más baja para disminuir el riesgo de sangrado. ¿Sí? De hecho, estaba esta web, la verdad que no sé si sigue funcionando,
donde uno pone una serie de datos del paciente, la edad, el peso, y una serie de genotipos para varios genes, el ciclo C9 está por acá, ¿no? El 2, el 3 y otros alelos del ciclo C9 que también son de baja metabolización, y calculas. Y entonces te calcula en función de todos esos factores propios del individuo, incluidos algunos genotipos, la dosis ideal de inicio de warfarina para lograr el efecto anticoagulante que querés, pero con el menor riesgo posible de sangrado. Bueno, después se ajustará a lo que sea, ¿no? Pero se entiende la lógica, ¿sí? Es la capacidad predictiva probabilística de predecir una respuesta a un fármaco y, bueno, elegir y tomar decisiones con esa información a la vista. Van a ver específicamente genética del cáncer, pero hay herramientas de todo tipo y ya se dice hoy en día, acá ya no hablo en futuro, ya es hoy, es prácticamente imposible, ya son muy pocas las personas que tienen un cáncer, son tratados por un cáncer sin que haya herramientas genéticas en el diagnóstico, pronóstico o tratamiento y o tratamiento de ese cáncer, ¿sí? Porque puede haber, esto lo saqué, es un folleto de una empresa que está basada en la Universidad de San Diego, pero folleto comercial, pero ilustra muy bien lo que quiero decir. Porque puede haber ADN, mutaciones en el ADN que me impliquen una predisposición a un cáncer, o si son mutaciones que están en el cáncer que me impliquen un riesgo de que ese cáncer progrese muy rápido o haga metástasis muy rápido. Puede haber variantes en el número de copias, regiones de más o de menos, que lo mismo influyan cómo se va a comportar ese cáncer. Puede haber fusiones de genes que, por translocaciones, ¿no? Que implican ciertos riesgos o ciertos pronósticos o ciertas respuestas a fármacos. Puede haber expresión del ARN mensajero, lo que se llama transcriptoma, que me puede decir el pronóstico de ese cáncer, la respuesta a ciertos tratamientos. A veces tengo metástasis que no sé de dónde salió el cáncer originario y por el transcriptoma se puede identificar. O proteómica, o sea, las proteínas de ese cáncer, ¿ya? Es la misma lógica. Lo que hay que tener en cuenta acá es que una cosa es el genoma del individuo con el que nació y otra cosa es el genoma del cáncer. Van a tener diferencias. Entonces yo puedo tener cualquiera de los dos genomas los puedo analizar y me pueden brindar información para diagnosticar, pronosticar y guiarme en el tratamiento de un cáncer. Lo van a ver en detalle. Si tomamos los cánceres de mama familiares, o sea, con varios individuos afectados en la familia, una parte importante van a tener mutaciones en los genes fuertes de predisposición a cáncer de mama, BRCA1 y 2 son los más importantes, pero hay 4 o 5 más. Otros pueden tener, otro pequeño porcentaje van a tener mutaciones en otros genes conocidos, y después hay otros que tienen, que no se sabe. O tienen mutaciones en algún gen todavía por descubrir, o lo más probable sean alto riesgo genético de cáncer poligénico. ¿Sí? Si yo lo llevo, para mí este esquemita debería estar al revés. Si yo tomo todos los cáncer de mama, un porcentaje pequeño de ellos, deberían dar en el entorno del 5%, son familiares. ¿Tá? Y un porcentaje de estos cánceres familiares tienen una identificación de un gen de alto riesgo. Y otro porcentaje pueden tener una información de un score poligénico de alto riesgo. ¿Sí? Este grupito y este grupito son los de más alto riesgo y son los que más se benefician de si hay estrategias preventivas o detección precoz. El caso de Angelina Jolie en 2003 fue una bomba porque ella explicó públicamente en una carta que se puede leer ahí en inglés, una carta muy bien escrita, no sé si la escribió ella o se la escribió alguien, escritor o escritora profesional, porque está muy bien escrita. Y ahí ella explica que ella tiene una familia con alto riesgo de cáncer, o sea, pertenece a este grupito ¿sí? La mamá y una tía habían fallecido, creo que la abuela también habían fallecido de cáncer de mama, que ella tenía una mutación de alto riesgo de cáncer, no me acuerdo si era BRCA1 o 2, pero era uno de ellos, y
que había decidido hacerse una mastectomía radical, bilateral, para disminuir, a cero no lo puede llevar, pero sí disminuir enormemente ese riesgo, que de otra manera, si no, era altísimo, del orden de 80-90%. Y ella lo hacía público, digamos, para generar justamente conocimiento y atención de salud pública en ese aspecto. ¿Tá? Y hay grupos en Uruguay que trabajan con eso, justamente, ¿no? Ofreciendo a mujeres con cáncer de mama, sobre todo aquellas que tienen historia familiar o donde los casos aparecen jóvenes, eh, el estudio de algunos genes que pueden identificar el alto riesgo y guiar en estrategias preventivas o de detección precoz. Lo van a ver más en detalle. Tenemos un grupito de 2 o 3 clases específicas de genética del cáncer, y hay un curso específico que hace el departamento junto con otros colegas de genética del cáncer, todo un curso grande como este, pero todo de cáncer. Y después les voy a mostrar, porque también lo van a ver un poquito más adelante específicamente, algunas estrategias basados en la genética, el desarrollo de tratamientos. El, yo no sé si ustedes vieron, esta película es muy vieja, yo la vi cuando era chico, El niño de la burbuja, se llamaba en español, y era John Travolta, era el actor, y la actriz no me acuerdo quién era. Y el niño de la burbuja tenía que vivir en una burbuja de plástico aislado del resto del mundo, no podía ni darle un beso a la novia, pobre, porque tenía una inmunodeficiencia combinada severa, de causa genética. O sea, no producía glóbulos blancos, linfocitos B y linfocitos T, y anticuerpos para combatir enfermedades. Entonces, expuesto a cualquier microorganismo que anduviera por ahí, se podía agarrar una infección muy severa y morir. Entonces, esta película contaba la historia muy triste de Guriesi. En 1990 se hizo el primer ensayo de terapia génica en un ser humano, en esta niña, que se llamaba Ashanti da Silva, se llama Ashanti da Silva, que tenía justamente una forma de inmunodeficiencia combinada severa. Entonces se hizo, ella lo que tenía era una inmunodeficiencia dada por una deficiencia de una enzima que se llama adenosíndeaminasa. ¿Ah? Entonces, la terapia génica consistía en poner una copia funcional del gen de la adenosíndeaminasa en su sangre, de forma tal de que sí produjera glóbulos blancos, linfocitos y leucocitos, y no curar, pero por lo menos mejorar drásticamente esa inmunodeficiencia que ella tenía. ¿Ah? Fue el primer ensayo medianamente exitoso de terapia génica en seres humanos. Después hubo y hay cientos de ellos, desde muy exitosos a grandes fracasos y en el medio. Esto lo van a ver después, pero claro, hay estrategias de cómo meter un gen en el genoma de un individuo o en el genoma de algunas células de un individuo de forma tal de que ese gen se exprese y funcione como un tratamiento, ¿no? Sobre todo cuando hay un gen que no funciona. También hay estrategias de si hay un gen que está funcionando además, frenarlo. Este, eso le voy a mostrar ahora. De, hace poco se dio el premio Nobel, ya va a ser 3 o 4 años, el premio Nobel a 2 científicas por el desarrollo de esta técnica que se llama CRISPR, que es lo que se conoce como, entre comillas, edición genómica. Y lo que permite básicamente es modificar el ADN de una célula o de un grupo de células con cierta precisión y, por lo tanto, cambiarle. Si hay una letra del ADN que está mal, cambiarla por otra, pues, edición genómica, ¿no? Así como yo corrijo una falta de ortografía, puedo corregir un error en la secuencia de ADN y eliminar la variante que me está dando una enfermedad. De un tiempo a esta parte, eso se desarrolló y se puede usar en seres humanos con fines de intento de tratamiento, tanto en embriones, eso es lo más discutido, probablemente lo menos útil y en algunos casos contraindicado, o en seres humanos, adultos o niños o lo que fuera, ¿no? Pero personas ya nacidas que
modifiques alguna de sus células y eso tenga un efecto beneficioso. De hecho, acá hay un artículo que fue uno de los primeros que mostraba que eso se podía hacer ellos lo hacían en cigotos, ¿sí? Con lo cual idealmente podrían modificar el genoma de un niño o una niña por nacer, ¿sí? Estos en realidad eran cigotos con tres núcleos, o sea, eran cigotos que no iban a progresar, ¿sí? Eh, Cigotos anormales. Casi simplemente lo hacían para demostrar que se podía hacer. ¿Ah? Es muy discutible esto, es una gran discusión bioética. También es una discusión técnica, qué tan buena idea es hacer esto. ¿Ah? Lo que sí es una buena idea, y probablemente sea uno de los grandes avances de la medicina de las próximas décadas, es hacerlo no en embriones, pero sí en personas. ¿Eh? Entonces, sobre todo en algunos casos donde con que tú logres modificar algunas células de un individuo, para modificarlas para el beneficio, obviamente, ya alcance. ¿Sí? Entonces, porque modificar todas las células individuales es virtualmente imposible. Pero en general a mí no me va a interesar modificar todas las células. Capaz que yo con algunas células del hígado que producen cierta enzima me alcanza y me sobra. ¿Sí? Entonces, hay un montón hoy en día de ensayos de edición genómica en individuos para distintas enfermedades. Creo que incluso hay para Parkinson, porque si yo modifico algo que haga que esas neuronas se mueran menos o produzcan más dopamina, puede ser una buena idea. ¿Ah? Ese sí, por eso una cosa es la modificación germinal de embriones y otra cosa es la modificación somática, o sea, de individuos adultos que les vamos a modificar algunas células, pero en principio no va a pasar a la siguiente generación. La germinal de embriones, en algunos lugares está directamente prohibido, los bioeticistas en general recomiendan no hacerlo, y yo estoy de acuerdo, y en general técnicamente me parece una mala idea, pero la edición genómica somática en ciertos casos no solo me parece una buena idea, no solo se está haciendo, sino que probablemente sea uno de los grandes avances de la medicina de la próxima década. Así lo discuten en este artículo de que ya tiene unos años del New England Journal of Medicine. Hay una discusión que viene ahí, este es un artículo mío, la discusión que viene ahí es, bueno, si yo puedo modificar el genoma de un embrión, lo puedo hacer para tratar de curar una enfermedad genética, pero también lo podría hacer para hacerme un bebé de diseño. Yo quiero que tenga los ojos azules, que sea rubio, que sea alto, o que sea nena, o que sea varón, ¿no? Y ahí yo argumento que eso es poco probable que pase, por eso le pongo, no me preocupan los bebés de diseño, por una serie de cuestiones técnicas, básicamente porque es muy difícil, y lo ponía en este artículo de discusión en un periódico local. Si quieren leerlo, en realidad yo les recomiendo leer esto, que está el link acá, que es una versión ampliada y actualizada de ese artículo. Esto salió en un diario. Terapias genéticas. Una de las primeras fue el ABL-BCR. Esto es una traslocación, si no la conocen la van a conocer porque es un ejemplo típico y además es una enfermedad relativamente frecuente. Es una traslocación que genera un gen quimérico, ¿no? Dos genes que deberían estar separados, los parte a la mitad y los pega, y que ese gen funciona anormalmente, obviamente, y genera un alto riesgo de ciertas leucemias. Y tiempo después de conocido eso se desarrolló el imatinib, que es un fármaco que inhibe a esa proteína quimérica. La proteína quimérica genera un ARN mensajero quimérico y ese ARN mensajero se traduce y genera una proteína quimérica, que es la que produce el riesgo de leucemia. El imatinib inhibe específicamente esa proteína quimérica. ¿Eh? De nuevo, como conociendo el mecanismo molecular exacto, se desarrolla un fármaco para contrarrestarlo. ¿Sí? Este es un ejemplo de enfermedades del músculo, ¿no? Este es el aparato contráctil y alguna de las proteínas que forman ese aparato contráctil. Y una de ellas es, de esas proteínas, y de las más importantes, es la distrofina. Y hay una serie de mutaciones, hay un montón de mutaciones en la distrofina, y esta es una mutación, hay ciertas mutaciones que
son muy malas cuando dan una distrofina acortada, ¿ah? O con lo que se llama un frame shift, ¿no? O sea, que ya lo vimos, ¿no? Un cambio en el marco de lectura. Dime, continúo entonces. Imaginemos que tenemos una mutación en el exón 51 del gen que me produce un codón de stop. Eso es muy malo, porque eso quiere decir que se me va a generar un frame shift acá. Em, Perdón, me expresé mal. Imaginemos que tenemos una delesión. Sacar esto del medio sería tan bueno. Denme un segundito. Bueno, ahora sí, ahora sí. Imaginemos que tenemos una delesión del exón 51. Eso me genera un frame shift cuando se unen el 49, el 50 no existe por alguna razón, con el 52. Entonces, si yo pierdo esto, ¿sí? Se me genera un frame shift, lo cual es enormemente malo. Ahora, si yo pierdo todo esto, no es tan malo, pierdo un pedazo de proteína, claro, pero no se me genera el frame shift. Entonces es mejor, mucho mejor de hecho, tener una proteína que le falta un pedacito en el medio que tener una proteína con un frame shift. Y hay algunos tratamientos, el trisapersen es un fármaco que hace que se saltee esto, ¿ah? Y entonces en vez de se saltea este exón, entonces pasa, une directamente el 49 con el 52 salteándose el frameshift o salteándose una deleción si hay en el 51, y se pierde un pedacito de distrofina, pero no se genera un frameshift. Y eso es mucho más beneficioso, ¿sí? Otro ejemplo similar lo vemos en la atrofia muscular espinal, donde este fármaco que se llama nusinersen, en la atrofia muscular espinal, lo que tengo es un gen que se llama SMN1, es autosómica recesiva, entonces una mutación donde pierdo en homocigosis o en heterocigosis compuesta, que hace que pierda, lo más frecuente es en homocigosis, que se pierdan las dos copias de SMN1. Y eso me da una enfermedad autosómica recesiva muy severa. Este fármaco lo que hace es modificar la expresión de SMN2, que es un gen homólogo, que es un pseudogen. SMN2 normalmente no funciona, pero nusinersen logra que el gen, que cuando el gen ese se exprese, lo modifica de forma tal de que supla la función de SMN1. Toma, el SMN1 no anda, pero toma SMN2, modifica su expresión de forma tal de que se parezca a SMN1 y rescata parcialmente, aunque sea, esa función y mejora enormemente la clínica. Acá está explicado cómo lo hace en detalle el mecanismo. Tiempo después se desarrolló otra estrategia para lo mismo, que es el Sol-GESMA, que básicamente es una terapia génica, ¿no? O sea, lo que hace es poner una copia de SMN1 que sí funcione. ¿Ah? Y hay otros tratamientos e incluso se pueden combinar para esa enfermedad, ¿sí? Fíjense que son dos estrategias muy diferentes, pero que buscan lo mismo, ¿no? Es decir, SMN1, un gen que no funciona, usar una copia muy similar que hay, modificada para que cumpla su función, o directamente poner una copia del SMN1 que funcione. Eso sería una terapia génica propiamente dicha. Este gen, RPE65, da una forma sobre todo recesiva,
de retinitis pigmentosa, o sea, una degeneración progresiva de la retina y que por lo tanto lleva a la ceguera. Se desarrolló hace unos años un tratamiento, ¿ah? Que se llama Luxturna. Luxturna es el nombre comercial, lo pueden ver acá. Se inyecta en la retina, o abajo de la retina en realidad, un virus con el gen este RP65, que en el paciente no funciona, esto es recesivo, o sea que el paciente tiene que ser homocigoto o heterocigoto compuesto, y el gen se empieza a expresar a partir del vector en la retina. Y se demostró que mejora significativamente la visión de, de estos pacientes. Es otro ejemplo, hay montones. Este es un ejemplo de un fármaco que lo que hace es inhibir la expresión de la lipoproteína A, porque si está muy alta la lipoproteína A actúa como factor de riesgo cardiovascular, es como una forma de dislipemia, en definitivo. ¿Ah? Y en algunos casos la lipoproteína muy alta, la lipoproteína A muy alta en sangre es de causa genética y hay algunos tratamientos que disminuyen marcadamente. Ahí ya es un gen que yo no es que quiero que se exprese, que no está y quiero que esté. Es un gen que está, se está expresando demasiado y yo lo quiero frenar. ¿Ah? Es la misma lógica, otros mecanismos, pero también quiero modificar la expresión de un gen para arriba o para abajo, según sea el caso. Este se los mostraba también porque esto salió hace la semana pasada, creo. Por eso se los ponía, perdón, como ejemplo, ¿tá? De cómo, no les digo día a día, pero con relativa frecuencia van apareciendo nuevas estrategias de tratamiento basadas en la genética para todo tipo de enfermedades. Este salió, no les miento, pero si no fue la semana pasada, fue hace 2 o 3 semanas. Acá está, marzo del 25. En resumen, hay herramientas de la genética. Cuando digo herramientas de la genética, les repito, puede ser desde un lápiz y un papel para hacer la historia familiar hasta la terapia génica más fabulosa que se les ocurra. Cualquiera de ellas. Hay herramientas de la genética que pueden tener aplicación en cualquier aspecto del cuadrado de la salud humana. Eso está en construcción. Hay, por supuesto, cosas que andan muy bien, cosas que no se tiene ni idea ni de qué gen las causa, mucho menos cómo corregir ese gen, ¿no? Hay de todo. Hay herramientas para la evaluación de los riesgos genéticos en cualquier momento de la vida, eso se los mostré en un grafiquito, con sus limitaciones. No es la bola de cristal, ¿ah? No es como en las películas, meto el ADN y me dice que se va a morir a los 65 años. Pero evalúan probabilísticamente enfermedades o riesgo de enfermedades. Dado que hay distintos mecanismos que determinan enfermedades y riesgos genéticos, eso lo vemos a lo largo de todo el curso y es, les diría, uno de los temas del curso y de los temas de la genética en general, hay distintas formas y distintos momentos de abordarlas, con sus limitaciones, en todo caso. Hay veces donde lo que yo puedo hacer, en todo caso, es seleccionar embriones o provocar un aborto con fines médicos. En otros casos tengo un tratamiento muy específico para una enfermedad. O tengo una terapia génica como las que le mostré de la retina. Depende del mecanismo. O puede ser un gen que no anda y yo tengo que ponerlo para que se exprese. O un gen que anda demasiado y yo tengo que frenarlo para que no se exprese, como les mostré dos ejemplos. Por lo tanto, hay distintas formas de tratamiento y prevención de las enfermedades genéticas con sus limitaciones. Hay algunas que se pueden tratar muy bien y disminuir los riesgos enormemente y hay otras que no se puede hacer nada, básicamente. Cuando digo no se puede hacer nada es no hay un tratamiento específico, ¿no? O sea, siempre se puede hacer algo y aunque más no sea un tratamiento sintomático o un tratamiento de confort. Hay una máxima de la medicina que dice algo así como curar a veces, mejorar frecuentemente, acompañar siempre. Esa es una de las máximas de la medicina y bueno, un tratamiento siempre hay. Lo que puede no haber es un tratamiento específico y mucho menos curativo. Y como les mostré a lo largo del curso, hay un montón de cosas que van a ver en lo que nos queda del curso, que aquí están detalladas, que las mencioné ahora,
las van a ampliar y van a poder volver sobre ellas y sobre algunos ejemplos e incluso con discusiones grupales específicas sobre esos ejemplos y sobre ese tipo de enfermedades y mecanismos que causan las enfermedades. Si quieren, en ese link pueden acceder a un PDF de un librito que yo hice, esto es 2020, fines de 2023, la segunda edición, que si bien el título es Semiología de las afecciones genéticas, en realidad un título más correcto, me excedí del título, por decirlo de alguna manera, un título más correcto sería Cómo abordar o cómo encarar las enfermedades genéticas o las afecciones genéticas. Porque justamente discuto varias cosas de las que discutí en la clase pasada y en esta, ¿tá? Y después sí me centro específicamente en la semiología. Es un libro relativamente corto, por supuesto en español, disponible libremente, y para quienes quieran profundizar o les parezca una posibilidad dentro de la medicina o dentro de la biología humana, la genética, lo escribí justamente para ustedes, porque es un tipo de libro, digamos, que hasta donde yo pude ver, no hay muchos ejemplos, ni siquiera en inglés. Muy buen libro, lo recomiendo, lo tengo. Bueno, muchas gracias. Tengo a los que me hacen publicidad, así que es para quienes quieran profundizar y sobre todo, como José María, quienes quieran dedicarse a la genética como especialidad dentro de la medicina. ¿Sí? Pero bueno, lo escribí para ese tipo de gente, así que me alegro mucho que a él le guste porque lo escribí justamente para gente como él. Bueno, voy cerrando por acá y como siempre les pregunto si hay dudas, comentarios o preguntas específicas que yo puedo tratar de responder. Eh, si no, nos vemos la próxima. ¿Alguna? La, les, a- en- les adelanto. Tamara, ¿vos ibas a hacer algún comentario? No, no, iba a decir que yo no tengo ninguna duda. Perfecto. Eh, entonces vamos a ir cerrando por acá. Cerramos, están con los prácticos. La semana que viene, estén atentos a Eva, porque la semana que viene tenemos un teórico, que es un video grabado, que voy a subir el link en breve, y van a tener una discusión grupal que les voy a subir el contenido, lo que se va a discutir en la discusión grupal también en breve. Y así que seguiremos el curso, vamos que ya estamos acercándonos a las tres cuartas partes del curso. Así que si no hay ninguna pregunta, ningún comentario, voy parando la grabación y cerramos por acá. ¿Tá? Que pasen bien, cuídense.